Muy buenos días, bienvenidos. Estamos el día de hoy, 17 del mes 11, para nuestra hora de clase. Me encuentro con el ciclo básico, lo que es el área de sociales, ¿sí? Listo. Como les había comentado en la clase anterior, por favor, se dieron las directrices de lo que viene siendo todo este comienzo de este nuevo ciclo escolar, ¿sí? Lo que viene siendo notas, lo que son los cuestionarios, lo que son cómo se califica, si es atrasado, etcétera. Todo eso, por favor, ¿sí? Entonces, para los estudiantes nuevos especialmente, por favor, vayan a ese video del día 10 en este caso, donde se dio todo eso para que no tengan ninguna duda o que cualquier pregunta haya sido esclarecida, ¿sí? Y si es que se quedaron con alguna duda, pueden escribir por interno a lo que viene siendo cualquiera de sus maestros. Listo. Como les había comentado, dentro de la plataforma del Classroom vamos a tener todo el material con el que se va a trabajar, ¿sí? En este caso tenemos el libro que se encuentra ya. Listo, que se encuentra ya dentro de la plataforma para que ustedes puedan ir chequeando y observando, ¿sí? En este caso, el libro nos muestra desde ya el primer capítulo lo que viene siendo el comienzo de lo que es la edad moderna, ¿sí? En este caso, nos va a dar una pequeña introducción de qué fue todo esto que sucedió, que pasó en lo que actualmente conocemos hoy como España y dónde se hizo después de esto toda la travesía, en este caso de Cristóbal Colón, para poder descubrir, en este caso, el continente europeo, lo que viene siendo actualmente el continente americano, ¿sí? Justamente la primera parte se llama Europa y la exploración del mundo, en este caso, ¿sí? Déjeme ver un segundito. Mm, listo. Más o menos con este tipo de mapa, ¿sí? Como podemos ver, aquí obviamente se encuentra lo que viene siendo el continente africano. Por aquí es lo que actualmente es lo que es España, Portugal, el Reino Unido, Italia, etcétera, ¿verdad? Todos los demás países, Alemania, etcétera. Entonces, como podemos ver aquí en este mapa, el continente americano que tenemos actualmente, para ellos en esos tiempos, antes de 1492, el mapa simplemente, este pedazo de tierra que conocemos ahora como América, no existía. En estos casos, para ellos viene siendo lo que es África, Europa, India, Asia, China, Japón, etcétera. Todos esos países que se encuentran del otro lado era lo que englobaba todo el globo terráqueo y lo que conocemos actualmente como América. Para ellos no existía. Entonces, ¿qué sucedió? Un segundo. Listo. Aquí justamente el libro nos da una introducción de lo que sucedió antes de lo que viene siendo el viaje de Cristóbal Colón para lo que es el año 1492 y lo que viene siendo antes de ya ese intercambio, si queremos verlo así, ese intercambio o esa colisión de dos mundos que hubo entre lo que viene siendo el nuevo mundo, como se le conoció en ese tiempo América, y el viejo mundo, como se le decía a lo que viene siendo toda esta cuestión europea, ¿verdad? Y nos dice justamente, el choque o colisión de las sociedades avanzadas del viejo mundo, es decir, todo este lado de Europa, con la variedad de culturas del nuevo mundo, es decir, de lo que viene siendo América, comenzó bruscamente en 1492 con el descubrimiento por Cristóbal Colón de algunas islas del Caribe, densamente pobladas por indígenas americanos. La única llegada previa, es decir, Cristóbal Colón no fue el primero, la única llegada previa de pueblos europeos a América fue la de los vikingos, navegantes del norte de Europa que, con un número muy reducido, ocuparon Groenlandia entre los años 986 y 1500, con probables breves viajes a Terranova y la península del Labrador. Pero estas visitas no tuvieron efecto alguno en las sociedades indígenas americanas. ¿Qué pasó? Aquí en esta parte del libro nos habla de la expansión europea. ¿Y qué nos dice? ¿Qué pasó? ¿Qué sucedió? En lo que viene siendo, a ver, España, al igual que varios países, fue una tierra que fue conquistada por varias culturas, una a través de la otra. Por ejemplo, si nosotros nos acordamos de Ecuador, sabemos que antes de los incas que estuvieron en territorio ecuatoriano, hubieron otras culturas anteriores a ella.
Tenemos, por ejemplo, no sé, tenemos, por ejemplo, los manteños, los Bahía, lo que viene siendo los Cañaris especialmente, Valdivia, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, en el territorio ecuatoriano hubieron unas culturas que con el paso del tiempo evolucionaron o fueron derrocadas por otro, etcétera. Por ejemplo, en lo que viene siendo el territorio ecuatoriano tenemos también a los Cañaris, donde los incas fueron los que pudieron vencerlos, si queremos verlos de esa manera en términos de lucha, que pudieron vencerlos y con la llegada de los españoles al continente, en lo que viene siendo en nuestro lado, en lo que es el sur, los cañaris se aliaron, en este caso, los cañaris se aliaron con los españoles para poder derrocar a los incas, ¿sí? Así como ha pasado en la historia de la humanidad siempre, de que una población o una cultura vence a la otra y se queda con su territorio, exactamente lo mismo pasó con España. Aquí tenemos, en cambio, una imagen donde podemos ver nos dice, con rojo eran los cristianos y con verde están los musulmanes. Durante 8 siglos, esa reconquista, ¿y por qué dice reconquista entre comillas? Obviamente pasaron 8 siglos para que todo el territorio o la muy gran mayoría de su territorio volviera a ser cristiano. ¿Por qué? Porque como podemos ver aquí en el siglo X, más del 50% era de los musulmanes. Lo que conocemos hoy en la actualidad como España y Portugal, en esos momentos eran completamente musulmanes y tuvieron que pasar 8 siglos, 8, para que en este caso los cristianos, por decirlo de esa manera, pudieran ya cubrir toda la zona, como podemos ver aquí en este pequeño mapita que dice siglo XV, donde nos da el lugar, cómo se llama, Portugal, Castilla y Aragón, ni siquiera era nombre de España en ese momento. ¿Y qué pasó? Que de Castilla y Aragón hubo una unión de los reinos por el matrimonio de Fernando e Isabel. Y aquí en la parte de abajo, Granada, tenemos que era de los musulmanes, donde después de eso, también Granada tuvo que ceder y se quedó con lo que actualmente es España, ¿sí? ¿A qué me refiero con esto? A que así como nosotros en América fuimos pueblos que fuimos desplazados unos por otros, por otros, por otros, con la llegada de los españoles fue exactamente lo mismo, un pueblo sometiendo a otro, así como había sido con anterioridad. Entonces, en España no solamente estamos hablando de españoles o en ese momento, sino que también estamos hablando de judíos, de musulmanes, en este caso de cristianos, que después de 8 siglos pudieron unificar todo el país, que obviamente en este caso, durante 8 siglos, muchísimas tradiciones, muchísimas cosas, en este caso de los musulmanes, quedaron, así como por ejemplo los apellidos actuales. Los apellidos que comienzan con AL son de descendencia musulmán, tipo aquí en nuestro país, Alvarado, Álvarez, etcétera. Ese tipo de apellidos vienen de esa procedencia, ¿sí? Que obviamente cuando llegaron los españoles y con todos los siglos que ha habido desde lo que fue la conquista, y también la revolución para que sacarlos del poder. Entonces, todo eso nos ha dejado. ¿A qué me refiero con esto? Que así como América fue un lugar donde una civilización predominó sobre la otra, predominó sobre la otra, predominó sobre la otra, España fue exactamente igual, ¿sí? Exactamente igual. Y en este caso también los otros lugares del mundo, tipo Francia, tipo Reino Unido, tipo Alemania, etcétera. Eran momentos o épocas donde eso era algo normalmente visto. Entonces, ¿qué sucede con esto? Que justamente esta parte del libro que nos dice la expansión europea nos habla más o menos de lo que sucedió después de lo que viene siendo la caída de Constantinopla. Acuérdense que con la caída de Constantinopla en 1453, en este caso ya se abrió una nueva brecha, donde unos libros de texto dicen que desde ahí comenzó la Edad Moderna, mientras que otros comentan que desde la llegada de Cristóbal Colón a América, es decir, en 1492, es que comienza la Edad Moderna, ¿sí? Listo. Y aquí nos dice, desde inicios del siglo XV, navegantes de la península ibérica, es decir, lo que es España y Portugal, se aventuraban cada vez más lejos por el Atlántico. Como fruto de estas expediciones, los portugueses colonizaron las islas de Madeira, Azores, Cabo Verde y los castellanos, las Canarias, comenzando desde 1402. Además, los portugueses empezaron a establecer puestos de comercio de oro y esclavos de las costas africanas.
Y aquí nos dice algo importante. La ruta de la seda por las grandes caravanas llevaban a Europa y África del Norte desde la India hasta la China. Especies, seda, pólvora, joyas y otros productos de gran valor se obstaculizó por la expansión de los turcos. ¿Qué pasó? Acuérdense que ya para esos momentos, en este caso los turcos, pudieron derrotar a lo que viene siendo Constantinopla y el imperio cayó. Pero ¿qué sucede? Que todas esas rutas, déjenme ver, aquí estamos, todas esas rutas para poder llegar a la India, obviamente fueron cerradas y ya en este caso los que actualmente conocemos como los españoles o lo que podemos decir lo que es Castilla y Aragón, no pudieron seguir comercializando por tierra para poder ir hasta la India para tener todos estos productos, especies, seda, pólvora, joyas, productos de gran valor, ¿sí? Cuando la ruta del Medio Oriente colapsó al tomarse los turcos Constantinopla, las expediciones hacia el sur de África se multiplicaron, hasta que en 1487 Bartolomeo Díaz, enviado por la corona portuguesa, descubrió y rodeó el Cabo de Buena Esperanza. Como podemos ver, esta es una ruta de Vasco de Gama que utilizaba para poder llegar a la India. Podemos ver que de aquí iba a diferentes islas como puerto, rodeaban todo el continente africano prácticamente hasta poder llegar a la India. Y del otro lado nos dice el viaje de retorno. Y nos dice que fue el comienzo del viaje en julio de 1497 y el retorno en 1499, es decir, 2 años de todo ese viaje, ¿sí? ¿Qué sucede? Que obviamente en este caso tenemos a lo que viene, un segundito, listo, tenemos para que puedan verlo mejor, tenemos este caso a Portugal que pudo realizar todo ese viaje y pudo seguir comercializando con la India. Pero ¿qué pasó entonces con Castilla y Aragón? ¿Qué sucedió? Ellos también querían su propia ruta. Ahí fue cuando apareció lo que conocemos obviamente como Cristóbal Colón. ¿Qué pasó? Que él, creyendo que en este caso la Tierra solamente era redonda. En esos tiempos todavía la gente creía que la Tierra era plana, otros creían que era redonda, otras plana, otras redonda. Cristóbal Colón creía que era redonda. Así que lo que él quería hacer era simplemente salir de lo que viene siendo actualmente España, o León, mejor dicho, salir, darle la vuelta y llegar a Japón. Y llegando a Japón, ir hasta la India. Obviamente, listo. Justamente aquí nos dice, los reyes católicos, ¿quiénes fueron ellos? El matrimonio de Fernando de Aragón e Isabel de Castilla, ambos con 18 años, unificó los dos principales reinos de España en un gobierno fuerte y eficaz, por lo que el Papa les concedió años después el título de reyes católicos, que como podemos ver aquí en el mapa, podemos ver qué es Aragón y qué es Castilla, ¿verdad? Estamos viendo dos territorios muy grandes que cada uno de ellos tenía su manera de organizarse y por esa razón fue que lo unieron mediante el casamiento. Un punto clave de su eficacia fue que decidieron que cada uno tendría poder total sobre territorios del otro. Otra razón fue el apoyo de las ciudades y de la pequeña nobleza, que fortaleció la monarquía frente a las ambiciones de los poderes eclesiásticos y de los señores feudales, ¿sí? Aquí como podemos ver esta imagen con el paso del tiempo de los 8 siglos de cómo era España anteriormente y la reconquista, entre comillas, ya que después de 8 siglos es un poquito difícil llamarlo reconquista por todo, obviamente que la cultura que se asentó y todo lo que se mezcló. Listo, siglo X, siglo XIII y al siglo XV, cómo fue que sucedió y cómo fue que quedó, ¿sí? Todo lo que viene siendo lo que actualmente es España. Eso les permitió emprender la conquista territorial de la península, tanto hacia el norte, sobre Navarra, que aceptó someterse a la corona unificada, como hacia el sur, sobre el reino árabe de Granada, que es justamente esto que ustedes ven aquí de color verde. Las operaciones militares comenzaron en 1480 y culminaron en 1492, cuando los reyes católicos tomaron Granada. Su reinado significó el paso del mundo medieval al moderno de España, ¿sí?
Entonces, ¿qué sucedió? Ya teniendo todo el reinado, ya no siendo de los musulmanes, después de 8 siglos, ya teniendo toda España, ya obviamente sí, tenían que enfocar en otras cosas, que en este caso eran los caminos hacia lo que viene siendo la anterior ruta de la seda, que ellos ya no podían acceder por los turcos que tomaron Constantinopla y les bloqueó el camino. ¿Qué pasa? Que el plan de Colón, no ir al sur y al este como los portugueses habían hecho aquí, con la ruta de Vasco de Gama, toda esta ruta, ya, como los portugueses, sino que él quería ir hacia el oeste para dar vuelta a la esfera terrestre y llegar a Zipango, es decir, al Japón. Había sido rechazada por el rey Juan de Portugal en 1483 y los reyes católicos en 1486. Es decir, esta ruta no se lo dio primero a los españoles, sino que primero fue a los portugueses, pero no cejó en su propuesta. Él partía de la idea de que la Tierra era esférica, cuestión controvertida en la época porque había quienes juraban que la Tierra era plana, otros que era una isla de mar cuyos extremos había monstruos e ideas más disparatadas. Colón había oído las fantasías de los monstruos marinos, pero no se mostraba convencido. Entonces, ¿qué sucedió? En el viaje de Colón ya este tuvo carta abierta, por decirlo de esa manera, con los reyes católicos. Al fin, la reina Isabel aceptó el plan y el 17 de abril de 1492 los reyes firmaron con Colón las llamadas capitulaciones de Santa Fe, por las que se comprometían a darle grandes compensaciones si tenían éxito en su empresa, ¿sí? Entonces, así fue como comenzó todo. Esa fue la razón, el motivo, las circunstancias, si queremos verlo de esa manera, de por qué se dio el viaje. Primero que nada, la ruta de la seda había sido tomada por los turcos, no se podía hacer el viaje. Los portugueses habían encontrado una ruta y obviamente en ese tiempo, en este caso, España era una potencia mundial y también necesitaba comerciar. Por esa razón es que le dio visto bueno al viaje de Colón, porque como se ve, él creía que iba a darle una vuelta al mundo e iba a llegar a Japón, sin obviamente saber que iban a encontrarse un continente en medio, que en este caso viene siendo el continente americano, que incluso después de algunos viajes que hizo, como 4 viajes, hasta el día en que murió, él pensó que había llegado a esas tierras indias, pero no sabía que había llegado a un nuevo continente. Y aquí justamente nos dicen el viaje de Colón, que es desde el 3 de agosto, a qué isla fue que llegó. Nos dice que inició, fue a Antillas, Guananí, que hoy es la isla Bahamas, a Cuba, se reconocieron sus títulos, etcétera, ¿verdad? ¿Qué pasó con el reparto? El reparto del Nuevo Mundo. Castilla y Portugal acordaron partirse zonas de expansión mediante el Tratado de Tordesillas. ¿Qué era el Tratado de Tordesillas? Pues sencillo, si España fue el que encontró América y ellos son cristianos, Portugal también fue donde el Papa a decir, bueno, si ellos son cristianos, nosotros también somos cristianos porque no tenemos nuestro pedazo. Así que años después ellos viajaron también y con este tratado de Tordesillas se dividieron. Por esa razón es que actualmente en Brasil no habla español, sino portugués, mientras que las demás zonas, México, lo que es actualmente México, Ecuador, Perú, Colombia, etcétera, sí hablan español. ¿Y cuál era este Tratado de Tordesillas? Pues un meridiano situado a 370 leguas al oeste de Cabo Verde, que separó las dos zonas. Eso es lo que actualmente se vendría siendo Brasil. El llamado descubrimiento descuadró muchas de las ideas preconcebidas en el viejo mundo, no solo en la geografía, qué forma tenía la Tierra, obviamente, sino también en filosofía, en teología e historia, a la vez que impulsó decisivamente la expansión mundial de Europa. El oro y la plata de América hizo ricos a las coronas, a los banqueros y a los conquistadores, y los dos continentes se enriquecieron con el intercambio de productos agrícolas y domésticos, ¿sí? Entonces, aquí tenemos el comienzo, por decirlo de esa manera. ¿Cuáles fueron las motivaciones? ¿Qué pasó? ¿Qué sucedió para que hubiera este viaje donde Cristóbal Colón descubrió tierras americanas? Y así como en nuestro país hubieron varias culturas antecesoras, incluso antes de los incas, de la misma manera pasó en España, donde hubieron varias culturas también con ellos, hasta que se unificaron en una sola.
¿Listo? Como ustedes saben, el material que hemos trabajado se encuentra dentro del libro y la tarea también va a estar dentro enfocada del libro, ¿sí? Que tengan una excelente mañana, pasen muy bien.